Es un gusto para nosotros recibirles en este espacio de conversación, de argumentación, de construcción y de propuesta. Les voy a proponer que miren en este momento en su casa, en la cocina, y que cuenten cuántos productos de los que tienen en las alacenas y refrigeradoras son el producto del trabajo agrícola. Es asombroso todo el esfuerzo que realizan los ecuatorianos en el campo para permitir que nosotros podamos alimentarlos. Aunque no lo parezca, este esfuerzo permite que nosotros tengamos un mejor nivel de vida. Me da gusto saludarles. Soy Álvaro Samaniego, presentador de Piensa Ecuador. Hola, yo soy Galo Cabanilla, el promotor de este programa. Hemos mencionado reiteradamente lo importante que es para el país la agricultura y hemos dicho también que es un sector de la economía que soporta permanentes penurias. Les propongo que se unan a este espacio para, entre todos, aportar ideas para que la agricultura del Ecuador ocupe el lugar que debe tener. Es la hora de que todos los ecuatorianos hagamos un esfuerzo para sacar adelante este sector fundamental de la economía nacional. Vinicio Salgado, economista por la Universidad Católica de Quito, cree que el país merece una reforma estructural del sector agrícola. Como investigador principal del Observatorio de Comercio Exterior, ha desarrollado mucha experiencia en negocios internacionales y en el análisis de cadenas productivas agropecuarias. Bienvenido, empecemos. La reforma estructural que plantea generalmente economista Salgado, ¿hacia dónde debe dirigirse? La reforma estructural debe dirigirse fundamentalmente a aprovechar y potenciar al máximo esas cualidades únicas en la tierra que tiene el país. O sea, el hecho de que sea mega diverso no es solamente una gran explosión de vida, digamos, a nivel de especies animales o vegetales, sino que se manifiesta justamente en una enorme variedad de productos agropecuarios que se producen todo el año, lo cual es muy raro en la tierra. Pero, como dicen por ahí, lamentablemente en casa de herrero cuchillo de palo, esa superabundancia a la cual los ecuatorianos estamos acostumbrados no ha sido debidamente aprovechada. Entonces, cuando decimos unas reformas estructurales es fundamentalmente, primero partir de una absoluta conciencia, tal vez renovar esa conciencia más allá del discurso romántico, de que el Ecuador tiene un enorme potencial, quizás único potencial de producción agrícola, y sobre esa base tratar de estructurar una integración de las cadenas productivas, resolviendo justamente los problemas de la estructura que venimos acarreando, es decir, empezando por el tema de la productividad, luego pasando al tema de la agregación de valor, que no necesariamente es transformación industrial, pero sobre todo integrando al consumidor como un actor activo. Y en ese proceso, dado que también hay un elemento que se escapa, la biodiversidad también incluye la importancia social de la agricultura. A pesar de ser un sector que todavía no ha despegado, sin embargo es el mayor generador de ingresos para las personas, entonces tiene que estar incorporado en esa visión de cadena productiva, de encadenamiento productivo. Me surge una primera duda. Usted habla de integración de las cadenas productivas. ¿Quiere decir que en ese momento están desintegradas o no están suficientemente vinculadas? Más bien lo segundo. Las cadenas productivas normalmente se articulan de forma natural porque normalmente obedecen a una señal del mercado, es decir, no existe una cadena productiva que no tenga un propósito final que es ir a satisfacer una necesidad, pero lamentablemente cuando no se ha potenciado al máximo y sobre todo de una manera, yo diría, sinérgica, convergente, bien articulada, las cadenas tienden a articularse marginalmente, es decir, a lo estrictamente necesario para que se genere el circuito productivo. Corríjame si me equivoco, la cadena de valores en realidad, la cadena productiva en realidad es que si a la casa llega un litro de leche, la cadena está conformada por la vaca, por los pastos, por las vacunas, por quién ordeñó, por quién procesó, todos ellos forman la cadena, son los eslabones. Absolutamente, claro, inclusive como tú bien mencionas, antes inclusive del proceso de producción, ya empieza la cadena productiva, ¿no? La cadena productiva empieza con los insumos y ahora también empieza con el tema del ambiente, ¿no? Que es un elemento que engloba y debería ser mucho más visible y explícito en este proceso de encadenamientos productivos, desde que el producto se genera hasta que llega a nuestra mesa o al mercado que tenga que llegar. Doctor Cabanilla,
en reiteradas ocasiones en este mismo programa hemos visto esta falta de vinculación, de integración. Parece que es una característica natural del Ecuador y que se aplica más fuertemente en la agricultura. Efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Vinicio, en el sentido de esta desarticulación que existe entre la producción, la industrialización de los productos que se debe tomar en cuenta, la comercialización y finalmente el consumo, es decir, cuando llega a tu mesa. Cuando no existe esa articulación, entonces es que sucede lo que le pasa al Ecuador, que el sector agrícola, que es un sector que tiene la característica de dar mucho empleo y que según una estadística inclusive de las Naciones Unidas, el 20% de mujeres de toda la población, digamos agricultora, que se dedica a trabajar en esto, impulsa hogares que inclusive son a veces hogares en donde la cabeza es la mujer. Entonces, tiene una influencia muy importante sobre la sociedad. Yo creo que ahí el poder de la gente, ya que es sobre lo que estamos trabajando mucho y haciéndoles ver que es la necesidad de que las personas conozcan, se informen sobre lo que la ley permite y sobre lo que el marco constitucional que existe en el Ecuador exige. En la Constitución está previsto en los artículos correspondientes la seguridad alimentaria, que es donde se empodera al ciudadano para exigirle al Estado que coja la responsabilidad que tiene sobre el manejo, sobre el estímulo, o mejor dicho, sobre el manejo de los elementos de esta cadena productiva y que influya positivamente sobre eso. De hecho, a partir de esta seguridad alimentaria, debería hacerse una ley de promoción y desarrollo agropecuario en el país, para que se aterrice esta gestión de articulación que es tan necesaria en el Ecuador. Entonces, el papel del Estado también es un papel fundamental dentro de las cadenas productivas, si bien no es un eslabón, pero influye en todo lo que pasa. No solamente que es un papel importante, sino que es una obligación, porque como le digo, está en la Constitución, y es importante informarnos y exigir. Mientras la Asamblea Nacional está dedicada a discutir temas que son realmente triviales, tenemos pendiente, por ejemplo, esta ley de promoción y desarrollo agropecuario, que tanto bien le haría a la economía nacional y especialmente a los agricultores y impulsando el empleo en este sector. Economista, ¿hace falta esa ley? ¿Hace falta ir por ahí para la reforma estructural de la agricultura? Yo pienso que leyes de fomento agropecuario han habido y como bien dice Galo, probablemente esté en cola de espera una reforma a la ley, porque realmente lo que se trata de hacer es de actualizar un marco jurídico y un marco institucional que promueve ese desarrollo sobre probablemente el sector con mayor potencial, que además no es nada nuevo. Ya hace 200 años nosotros, los ecuatorianos, sabíamos perfectamente que el sector de mayor potencial era el sector agropecuario, pero lo que está faltando es una consistencia de esos marcos legales e institucionales con un nivel superior. Yo diría, es necesario y urgente definir unas políticas de Estado, no de gobierno, unas políticas de Estado enfocadas a lograr este desarrollo armónico, sistémico del sector agropecuario, ¿no es cierto? Pero además en un contexto de los nuevos retos globales, como es la sostenibilidad, como es la inclusión social, y que además nos permitan alinearnos a estos grandes desafíos del milenio, de los ODS, que poco a poco empiezan a aparecer más bien un bonito discurso romántico, pero que más bien veo que la gente no se está alejando. Si hay un país que tiene un potencial fundamental y unas ventajas enormes de poder cumplir con los objetivos es el Ecuador, y creo que el sector fundamental es el agropecuario con unas políticas de Estado que vayan más allá de los periodos gubernamentales que le correspondan a cada etapa, ¿no? Y nos quedamos con esta reflexión. Para informarles que en 2018 en Ecuador se produjeron algo más de 44 millones de huevos, 5 millones de litros de leche y aproximadamente 13 millones y medio de toneladas de arroz. Una parte de esos productos serán hoy su alimento. Estamos con ustedes enseguida.
El Rinconcito Paisa, tradición colombiana desde 1999. Venga y disfrute de la tradicional bandeja paisa, nuestras exquisitas empanadas, el espectacular piqueo paisa, el delicioso sancocho de costilla, acompañado de unas sabrosas arepitas, los platos de la mejor gastronomía paisa. Te esperamos en el Centro Comercial Plaza La Garzota, local 15 y 16 junto a Supermaxi, Avenida Agustín Freire y Guillermo Rolando Pareja, o haga su pedido a domicilio al 0990 50 35 92 o también a Uber Eats o Globo. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Estamos con ustedes de vuelta. La agricultura en el Ecuador tiene dos niveles diferentes. El uno es el agroindustrial, compuesto por grandes empresas agrícolas que acumulan la mayor cantidad de tierras, y el otro es el de la agricultura familiar campesina, integrada por cientos de miles de ecuatorianos que, sin embargo, ocupan menos terreno para sembrar. Doctor Cabanilla, está planteada la idea, la argumentación de hacer una política de Estado a favor del agro. ¿Usted comparte esa posición? Exactamente. En esta política de Estado se tiene que considerar el reconocimiento de la agricultura familiar, por ejemplo. El tema de tal y cual como lo menciona, pues, digamos, la Constitución, la importancia de su rol en la seguridad alimentaria, la importancia del Estado, de la gestión del Estado, en la conservación de la agrobiodiversidad, en el uso sostenible de los recursos naturales, en la dinamización de las economías locales, en la contribución del empleo al empleo rural y en la vigencia de las comunidades propiamente agrícolas. Todos estos elementos es lo que nos está quedando debiendo el Estado, porque no lo ha estructurado, no lo ha gestionado, no lo ha armado. Y eso que la agricultura contribuye un 8% del PIB. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el sector agrícola está desarticulado, el primer responsable es el Estado, por no partir de estas políticas en base a los conceptos y en todas las líneas que hemos establecido. Pero también parece ser que los productores agrícolas no tienen mucho interés en que eso suceda. No se nota que hay una presión permanente para que el Estado asuma su responsabilidad. Yo creo que sí hay una presión permanente de parte de los agricultores. Lo que pasa es que no les paran bola. Ese es el gran problema. Así es. Doctor, economista Salgado, ¿el Ecuador es o ya dejó de ser un país agrícola? Yo creo que el Ecuador es y seguirá siendo un país agrícola, y eso lo podemos ver claramente si solamente echamos una mirada a los grandes agregados macroeconómicos. Es el primer generador de divisas después del petróleo. Si nosotros sacamos, vemos que los 10 o 20 principales productos de exportación son agropecuarios o por lo menos cercanos a la lógica, si es que nosotros hablamos también del sector de la pesca. Pero además, no solamente tiene un aporte económico fundamental, no de hoy, sino históricamente, sino que además tiene una importancia social gravitante, porque como decíamos, es el principal, creo yo, generador de mano de obra, de ocupación, de empleos. Una amplia porción de la población vive en los sectores rurales, pero además es la base y fundamento, como bien decía Galo, no solo de la seguridad alimentaria, sino de la soberanía alimentaria. No olvidemos que el mandato constitucional de la última reforma que se hizo va más allá de la seguridad, va hacia la soberanía alimentaria, en tanto y en cuanto se entiende como el derecho a la autodeterminación, ¿no es cierto?, que tiene el Estado ecuatoriano para garantizar plenamente la seguridad alimentaria y el desarrollo de este sector con el mayor potencial hacia futuro. Así que yo creo que el Ecuador seguirá siendo un país agropecuario, y además con un tema importante, el escenario yo ya no diría de largo plazo, el escenario mundial de corto y mediano plazo es que muy pronto van a haber problemas graves de seguridad alimentaria mundial, asociado a temas de cambio climático. Seguridad alimentaria, que nos referimos a que las personas tengan alimentos suficientes para
permanentes y suficientes, tanto en situaciones normales, pero sobre todo en situaciones catastróficas como la que estamos realmente avecinándonos. Una catástrofe ambiental va a poner en graves problemas el objetivo de la seguridad alimentaria, que es un objetivo universal. Pero ¿qué países van a estar en mejores condiciones de hacerlo? Precisamente países como el Ecuador, que tienen un enorme potencial, ¿no es cierto?, de desarrollar, como digo, este sector, pero con este enfoque y en base a un adecuado apoyo desde el Estado, mediante políticas, ¿no es cierto?, que sean consistentes. Me da la impresión de que no tomamos suficiente conciencia de esto, en el sentido que da origen a la entrevista, a su intervención, de que se da tantos productos agrícolas en el Ecuador que parece que esto será infinito, doctor Cabanilla, y que no se va a acabar nunca. Pero estamos escuchando que sí, que puede llegar un momento en que las cosas pueden ponerse difíciles. Bueno, gracias a Dios, nuestro país es rico y esperamos que siga siendo rico, pero efectivamente, nosotros necesitamos consolidar una estructura de un sistema de desarrollo agrícola en el Ecuador. Eso es fundamental. Se puede integrar el INIAP, el MAC, Agrocalidad, para que conformen este gran sistema. Y en función de eso se impulse, pues finalmente la agricultura, porque las cifras como se presentan ahora no son del todo alentadoras. Mire usted que de una encuesta que se hizo, de una encuesta de superficie y producción agropecuaria continua realizada en abril del 2019, se tiene los siguientes datos comparativos en cuanto a que se denota la disminución del terreno de uso agropecuario en el año 2018. En el año 2017, por ejemplo, los cultivos permanentes, la superficie que se utilizaba era de 1.430.000. En el año 2018, 1.385.000. De igual manera, baja la utilización del uso agropecuario, en uso agropecuario de la superficie para los cultivos transitorios y barbecho y para los pastos cultivados. Sin embargo, sube la superficie en pastos naturales, de 677.911 a 715.273, lo cual significa el abandono del sector agropecuario, de esas superficies. Y, por lo tanto, la disminución de la actividad agrícola. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Pero ahí están las cifras, se están comenzando a dar. ¿Por qué? Porque muchos de los actores agrícolas prefieren dedicarse a otras actividades y van abandonando el campo. Una explicación podría venir por aquí. El 8% de la riqueza nacional la aporta el sector agrícola y genera casi 2 millones de empleos. A pesar de ello, el gobierno invierte cada año solamente el 0,42% del Producto Interno Bruto, lo que quiere decir que dispone de poco dinero para el fomento de la agricultura, en comparación con Perú o Colombia, que destinan cerca de 10 veces más. Unos minutos más y estamos de vuelta con ustedes. Cuando tienes una idea, necesitas desarrollarla. Tienes que darle una identidad, darle forma, darle color, en fin, crear una marca, posicionarla en el mundo digital con contenidos creativos e innovadores. De esta forma, la haremos fuerte para que se destaque sobre las demás, garantizando resultados. Una idea sin cranea es solo una idea. Estamos haciendo cosas extraordinarias, pensando en grande. Con nuestro amplio programa de maestrías, nuestro nuevo edificio de posgrado e investigación es un espacio perfecto para seguir creando oportunidades, porque estamos convencidos de que la educación es el único camino al éxito. Ven a romper los límites, llega más lejos que nunca. Ven a construir las bases de un futuro brillante. Si lo podemos soñar, juntos lo podemos lograr. Piensa UTEC, oportunidades para un mundo mejor. Estamos de vuelta. En el Ecuador, 7 de los 10 principales productos de exportación provienen de actividades agropecuarias, como la producción y venta en el exterior de camarón, banano, pescado, flores, cacao, atún y extracto de aceites vegetales. Hemos visto ahora dos factores fundamentales: la reducción del espacio destinado a la agricultura, por un lado, y las debilidades que tienen las cadenas productivas. ¿Hay algún otro aspecto que usted cree que se debe mencionar? Sí, por supuesto. Esa disminución del espacio usado para la agricultura es porque la gente prefiere tener una bodega o lotizar inclusive
a dedicarlo a la agricultura, precisamente porque no existen las condiciones, no existen la promoción necesaria. Pero hay un aspecto que también es muy importante y es la tecnología. La tecnología es vital para generar productividad en el sector agrícola. La implementación de la tecnología puede realmente superar en alguna parte importante esta desventaja competitiva que eventualmente podríamos tener por la dolarización. Pero eso es debe ser parte de un gran sistema en el que mediante esta articulación de las diferentes etapas se incluya la tecnología y sea adecuadamente monitoreada, sustentada con los agricultores para efectos de producir un resultado país. Me quiero pasar al tema del empleo agrícola. Daría la impresión de que cada vez nos quedamos con menos trabajadores en el campo. ¿Es posible eso? ¿Se ha podido demostrar en los estudios del Observatorio de Comercio Exterior esta realidad? Sí, lo que nosotros estamos viendo es que precisamente, como bien se mencionaba, en general hay una contracción de la actividad productiva. Pero este es un fenómeno más también de ajuste macroeconómico. Nosotros estamos saliendo de una fase de recesión. De hecho, las perspectivas del Fondo Monetario Internacional prevén que este año vamos a decrecer medio punto. O sea, no es que ni siquiera vamos a crecer, sino vamos a decrecer medio punto. Y eso es el resultado justo de una contracción de todos los sectores productivos, dentro de eso el sector agropecuario. Pero en el sector agropecuario hay una particularidad especial. Por su propia naturaleza, el sector agropecuario es mano de obra intensivo. Entonces, una contracción productiva tiene un impacto directo sobre una disminución de los niveles de empleo, sea permanente o es muy común también el empleo temporal que está asociado al comportamiento cíclico de la agricultura. Pero lo que nosotros vemos es que sí está habiendo un impacto. ¿Y qué significa eso? Necesariamente esa mano de obra tiene que reubicarse, porque es un recurso, el factor de hecho más importante, tiene que reubicarse hacia otros sectores, pero al no existir de parte de otros sectores la apertura como para asimilar esos desplazamientos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza ampliándose los sectores informales del comercio, de los servicios, ¿no es cierto?, y de otras actividades que también presionan procesos migratorios tanto al interior del país como fuera del país, ¿no? ¿Por dónde comenzamos para elaborar una política de Estado favorable al sector agropecuario? Esa es una pregunta excelente. Nosotros debemos empezar siempre desde la demanda. Históricamente las políticas agropecuarias del Ecuador siempre tuvieron un enfoque productivista, es decir, fomentemos producción, pero no necesariamente, o dábamos por hecho de que esa producción necesariamente iba a tener mercado. La forma de hacerlo es articular las cadenas desde la demanda, desde el consumo, pero también introduciendo elementos dinámicos en la demanda, es decir, fomentando la demanda. Es importante también convertir, por eso yo decía, un actor fundamental de esta cadena tiene que ser el consumidor. El consumidor tiene que aumentar esa demanda, entonces el trabajo empieza educando desde la niñez a nuestros chicos para que sean conscientes de esa riqueza, se den cuenta que no todos los países del mundo tienen esa riqueza y además empiecen a demandar. Y de ahí yo ya paso a las siguientes etapas, ¿no? Es una demanda que es tanto local como internacional. Por supuesto que sí. De hecho, el sector, el Ecuador no ha caído más en este año porque precisamente los productos de exportación, aparte del petróleo, han tenido un repunte en los principales, ¿no? Un repunte en las cotizaciones internacionales. Todo eso se refleja indudablemente en que la actividad agropecuaria se mantuvo, pero sí hay una dicotomía clara. Unos productos se orientan al mercado internacional, pueden estar bien pagados o mejor pagados, pero hay otra producción que se destina al mercado interno y que casi en su mayoría se asocia a lo que podríamos llamar la canasta básica o los productos básicos. Ese sector de la agricultura es la que lleva la peor parte y además determina una ironía terrible. El país probablemente con los mayores potenciales de generación de alimentos de la tierra tiene los niveles más altos de desnutrición crónica. Es una contradicción terrible, ¿no? Listo, tenemos esa primera conclusión. La suya, doctor Cabanilla, ¿qué le parece si ensayamos algunas conclusiones de lo que hemos hablado sobre el sector agropecuario? Yo considero importantísimo analizar todos estos procesos a partir de la demanda.
considerando la demanda interna y la demanda externa, ¿no? Las exportaciones como tales, que para un sistema dolarizado como el que tenemos nosotros es fundamental. Eso por un lado, pero por otro lado también está el hecho de que esta demanda tiene que ser planificada, tiene que haber un análisis real y una gestión sobre eso, que es lo que no se está haciendo. Por eso digo que nos queda debiendo el Estado, ¿no? Y los perjudicados son los agricultores, es la economía, somos los mismos consumidores, que no tenemos un producto de calidad o a un precio menor, o un precio, pues, digamos, justo. A veces se descontrola el mercado, se hacen más importaciones de las debidas, se ven perjudicados los productores nacionales cuando no debería ser así. Y esa falta de planificación es lo que le está haciendo falta, digamos, es lo que necesita, el Ecuador para poder sacar adelante un sector tan importante como el agrícola. Y tenemos nosotros las herramientas para reclamar toda esta gestión que estoy mencionando, porque como digo, está en el marco legal. Y ese es el poder de la gente, que la gente tiene que asumirlo, pero tiene que informarse y tiene que instruirse para poder ejecutarlo. Economista Salgado, una pregunta rápida para un final. ¿Cómo mira usted que va a estar la agricultura de aquí a 10 años, en mediano, largo plazo? ¿Cree que va a haber un cambio radical? Definitivamente creo que a lo que nosotros nos vamos a enfrentar en los próximos 10 años es a un cambio radical e inédito de lo que hemos estado acostumbrados a ver, yo diría, durante los últimos 500 años. Hasta ahora todos nosotros hemos tenido la ficción de que esas maravillosas y extraordinarias condiciones agronómicas y agroproductivas, que son el resultado de la biodiversidad, permanecen casi inmutables. Pero resulta que precisamente con estas situaciones asociadas especialmente al tema de cambio climático, vamos a estar enfrentados a un cambio dramático de esas condiciones. No sé en qué sentido, pero no necesariamente tiene que ser en las condiciones más halagadoras. Eso me lleva a pensar a mí que nosotros creo que tenemos dos tareas urgentes. Primero, tomar absoluta conciencia de que el cambio va a alterar las condiciones naturales, aparentemente inmutables, y lo segundo, que hoy más que nunca nuestro factor escaso es tiempo. Nosotros no podemos seguir pensando en desarrollar al sector agropecuario en los próximos 50 años. 10 años es el tiempo límite. Eso quiere decir que de aquí a 5 años, si nosotros no logramos cambios sustanciales que sienten las bases para esos cambios estructurales, muy probablemente perderemos quizás la mayor riqueza que ha caracterizado al Ecuador a nivel histórico, cultural, pero también a nivel de su trascendencia a nivel mundial, ¿no? Las alertas están prendidas. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que el sector agrícola es importante cuando se necesita conseguir votos para las elecciones, pero que luego queda relegado. Hay una responsabilidad compartida entre las autoridades gubernamentales y los actores del sector que, como queda dicho, no logran dirigir sus acciones hacia un sentido común. Con la agricultura pasa lo mismo que sucede con el Ecuador. Grupos de poder que velan por sus privilegios frente a grandes mayorías dispersas que no logran unirse para reclamar sus derechos. Hemos escuchado propuestas a partir de las cuales todos podemos comenzar a trabajar. Gracias a Vinicio Salgado y al Observatorio de Comercio Exterior por la lucidez y también a Galo Cabanilla por guiar su pensamiento hacia la construcción de un Ecuador del futuro. Estas y otras novedades las puede encontrar en el portal de internet www.piensaecuador.com.es y no deje de seguir las redes sociales. Volvemos a encontrarnos en este espacio en muy poco tiempo.